Hola amigos, bienvenidos a este podcast Sombra y Cuervos, en el que estaremos platicando todo acerca del Grishaverse, este mundo mágico creado por Leigh Bardugo. Somos sus anfitrionas, Dani y Lucero. Hoy discutiremos las historias de Sankt Egmont, Sankt Ilia, Santa Úrsula y Sankt Matthews, santos del Grishaverse. Nuevamente bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta nueva emisión, que es nuestra séptima y penúltima sesión discutiendo las vidas de los santos. Ya estamos casi al final de este camino recorriendo todo el santoral del Grishaverso, y cada vez que leemos un santo nuevo ya sabemos que encontramos algunos paralelos con santos de la vida real, encontramos también referencias dentro del mismo universo, y en esta ocasión obviamente no es la excepción. Y para empezar nos encontramos con Sankt Egmont, que cuando lo leí por primera vez la historia fue de que ¡wow! La corte de hielo, eso es a lo que se refieren. Me encantó. Sí. ¿Cómo te sentiste tú cuando lo leíste por primera vez? Sabes que siempre que leo esta historia me acuerdo de Seis de Cuervos, cuando entran por primera vez y que Nina dice, o sea, que hace el comentario, ¿no?, de que seguramente todo esto fue construido por Grishas, y yo, mira nomás, enos aquí. Sí. Pero sí, me gusta muchísimo la historia de Sankt Egmont porque no es nada como me la imaginaba, o sea, está, no sé, como estas locuras arquitectónicas que construía, como que, no sé, se me hacían bien curiosas, y el hecho de que esta sea como el origen de tremendo edificio tan icónico para los fierdanos y que sigan teniendo como esta disyuntiva, no es viene de parte de Yell y los Grisha obviamente saben que es un Grisha, entonces se me hace súper interesante la historia de Sankt Egmont. Y sí, vamos a contar un poquito de su historia para refrescarnos la memoria. Y bueno, desde pequeño Egmont tenía este don para hacer cosas sorprendentes. Cuando era niño intentó arregló los cimientos de la iglesia del pueblo, y al día siguiente un fresno, que según yo es la traducción, un ash tree, es un fresno, creció a un lado de creo que era el campanario. Y toda su vida se dedicó a construir cosas, empezó a hacer metales que no se oxidaban, que incluso clavos que no se doblaban, y lo empezaron a contratar como arquitecto y diseñador, y empezó a hacer cosas impresionantes, como decías, y le encargaban, no sé, una escuela así rectangular y ya con sus cuartos o lo que sea, y él hacía una cosa así toda loca, con puentes y domos y todo el rollo. Que por cierto, la mención de la escuela con el domo me recordó al Pequeño Palacio. Entonces, bueno, no sé si vaya por ahí. También otros nobles que le pedían casas de campo y todo, también hacía cosas muy extravagantes y siempre como con motivos fantásticos o con animales incluso. Y hasta que un cliente lo denunció por fraude, porque igual le pidió algo y él hizo algo completamente diferente. Entonces lo denuncian, él termina en los calabozos del palacio de Engerholm, y este palacio tiene muchos problemas en el invierno, sobre todo con la lluvia, se inundaba, se le estaba cayendo el techo, y durante la celebración del Grinjala, que conocemos de esta celebración porque Nina nos platica, ¿no?, en Seis de Cuervos de qué se trata, es cuando inician los Druskela, la iniciación de los Druskela. Entonces, esa celebración estuvo casi vacía porque nadie quiere ir al palacio a mojarse. Y pues Egmont vio un pequeño brote de un fresno en su celda y tomó este brote y lo hizo crecer en el centro del palacio. Y esto a la vez reparó las filtraciones, los reyes lo mandan llamar y pues hablan con él, ¿no?, de que cómo lo hizo y todo el rollo, y él dice que bueno, les promete hacerles un palacio indestructible, y ese palacio es la Corte de Hielo. Súper. Fíjate que ahorita que comentabas lo de la escuela con domos, no sé por qué tengo esta idea de que la escuela, no sé si es algo, no tengo mi libro aquí, pero no sé si es algo que mencionan de que parecía un panal, o si a lo mejor nada más es algo que me hice en mi cabeza, pero luego me acordé de que el pequeño palacio tiene todos estos salones como hexagonales, ¿no? Y esto evoca a la figura de un panal, y yo, a lo mejor fue toda una idea que se creó en mi cabeza, voy a volver a leer la historia, pero mira, qué curioso. No recuerdo si menciona algo de panal, pero sí dice que cada espacio tenía ventanas.
para que los alumnos pudieran ver para afuera. Ándale, Como sí, que era algo ventanas de muy eso. grandes. Entonces a lo mejor en mi cabeza lo vi como un panal. Como que A lo mejor cada sí. salón era no sé, una ventanita. Pero fíjate que algo que me llama mucho la atención de esta historia es nuevamente este control sobre las plantas que justo veíamos en Sí. el episodio pasado con San Félix y que me parece que pues también platicábamos, ¿no? con Elisabetta. Viene siendo como un constante que hemos encontrado con algunos santos matriarchy nuevamente y que no es algo como que se presume mucho dentro de los libros del Grishaverse, ¿no? O sea, este control específico, sabemos de que sí, los materiales, hasta ahorita hemos visto que la tierra y demás, pero como que hablen específicamente de las plantas, creo que no se había hecho mucha mención. Entonces, me parece, no sé, me parece importante el hecho de que justo en este libro ya lo tengamos tres veces, ¿verdad? Creo, si mi memoria no me está fallando, como remarcado esta manipulación y esta habilidad de hacer crecer las plantas. Justo porque estoy leyendo Los 6 de Atlas, el libro que me regalaste en Navidad, y una de las chicas tiene ese poder específicamente, hace crecer a las plantas. No entiendo todavía muy bien a qué va su poder, porque apenas voy empezando, pero dije, mira, similares. Ahorita que dijiste nuevamente control de las plantas, me acordé de la película Super Escuela de Héroes, o Escuela de Superhéroes, algo así. No la he Que visto. está, creo que nadie la vio, pero está bonita y hay una chica que tiene también el poder de controlar las plantas. También en Wings Sí. hay una hadita que tiene el control de las plantas. Pero bueno, sí, es algo común dentro de los sistemas de magia, pero que en específico dentro de Grishaverse no lo habíamos visto como tal. Y me sorprende que, por ejemplo, teniendo a un material aquí tan poderoso como David, no lo hayamos visto manipular plantas o que lo mencionen. Digo, difícilmente encontraremos a David en un día de campo, ¿no? Manipulando plantas, pero me sorprende que no haya menciones de esto. Ahora voy a tener un headcanon de que David tiene su jardín secreto y tiende las A lo plantas en secreto mejor. por las noches. ¿Quién sabe? Puede ser. Pero bueno, ¿y qué opinas de esto? La ilustración, por ejemplo, que tenemos en la vida de los santos, súper diferente a lo que conocemos de la corte de hielo que vemos, por ejemplo, en el mapa de los libros, ¿no? De 6 de cuervos y de... Pues sí, de 6 de cuervos más que nada es donde tenemos como este diagrama. Sí, me sorprendió porque no esperaba ver como estas cúpulas sobre todo. Que Las parecen un cúpulas fueron lo castillito. que más me impactaron. Ajá, como castillito así clásico con torres y las cúpulas y dije, wow, esto no era lo que tenía en mente. Sobre todo, como dices, por el mapa que tenemos en Seis de Cuervos. Pero se me hizo lindo, creo que va con todo no sé, la misma línea que tenemos de diseño, de ilustración, Ah, sí, claro. el mismo estilo de todos los demás. Entonces Sí, sí, me sí. gusta esta parte clásica que sí se sienten como cuentos de hadas, aunque su intención no sea esa, pero como que a pesar de su parte macabra o oscura, tenemos este toque como que un poco infantil. Sí, sí, las ilustraciones definitivamente todas han venido en la misma línea. Saludo a Dan Solinger, que le ha estado dando like a todas nuestras imágenes. Qué honor, honestamente, el ilustrador. Pero sí, bueno, ¿y qué podemos contar acerca de las referencias? Porque decíamos que el patronazgo de San Egmont, pues es el de los arquitectos, y por ahí hay un santo que es el patrón, ¿no? De los arquitectos, pero como tal su historia, pues no tiene mucha similitud con la de este santo en el Grishaverse, pero sí podemos encontrar, pues, como mencionábamos ahorita, algunas otras conexiones, ¿no? Dentro de las mismas historias que ya conocemos de otros santos y de lo que hemos leído del resto de los libros. Así es, en la vida real, digamos, tenemos a Santo Tomás Apóstol, que es el patrono de los arquitectos, pero su historia no tiene nada que ver con la arquitectura. De hecho, en algunas fuentes encontré que es el patrono de los arquitectos, pues su profesión era ser constructor. Sin embargo, en otras fuentes encontré que su profesión era pescador. Entonces, ahí es donde entra la confusión de si era pescador, entonces ¿por qué su patronazgo es de los arquitectos? ¿Cómo se relaciona con esto? Así que supongamos que si era constructor y por eso tiene este patronazgo, pero fuera de eso no hay nada que se relacione con esta historia. Y ni siquiera el nombre, así que, pues bueno, solamente Sí, comparten el patronazgo. Y sí, las conexiones me sorprendieron. Eso que menciona un usuario en Reddit sobre cómo Elisabetta es para Ravka lo que Egmont es para Fjerdan. Sobre todo porque menciona cómo los fresnos pueden estar conectados con el corazón, la creación en el corazón del mundo.
Ujú. ¿Sí es así o lo volteé? ¿Sí es así? No, la creación en el corazón del mundo, sí. Sí, la creación en el corazón del mundo, de la misma forma en que estas ramas de espinas de Elizabeth están también conectadas. Entonces, podría ser, digo, que tengamos uno por cada país, por cada zona, por cada región, o si solo sea como una coincidencia. eh, Hubiera sido interesante encontrarnos con este santo en, en el reino, en Reino de Ladrones, no, perdón, en el Rey Marcado, ¿Ves? junto con Elizabeth. Sí, Es que hay muchas cosas de reinos y reyes y así. yo Sí, también los tiendo a confundir. porque es bien raro, pero sí. em, sí, hubiera sido interesante encontrarlo en el Rey Marcado con Elisabetta y todos, si es que hay una conexión igual en la creación del corazón del mundo. Digo, no sabemos, tal vez no lo encontremos después, tal vez se mencione más adelante. Digo, sabemos, nos quedamos en el Rey Marcado en que Nina se dirige, bueno, no, Nina se encuentra en Fierda, así que no sabemos si vaya a haber algo más con este santo más adelante. Es correcto. Y fíjate que hay algo que menciona justamente este mismo usuario en Reddit que dice, no, que bueno, lo que mencionabas ahorita de que los árboles, tanto el de donde Elizabeth está sacando sus espinas, como este árbol, este fresno mencionado en la historia de Egmont, que pues ambos podrían ser como esta conexión, ¿no? O bueno, el pueblo considera a estos árboles como esta conexión directa, ¿no? Lo que mencionabas ahorita de la creación en el corazón del mundo, y que al final de cuentas podría ser que todo estuviera conectado a lo mencionaban justo en el Rey Marcado, dentro de lo que le dice Gregory del el First Maker, como el primer creador, que podríamos como asumir que es como si fuera el dios, ¿no? Dentro de, si es que existiera un dios dentro del mundo Grisha, que este primer creador fuera como que el origen, ¿no? De toda esta creación, y que al final de cuentas simplemente fueran como alusiones o versiones distintas que encuentran en cada país, pero que todo hiciera conexión a lo mismo. O sea, cuando los fierdanos están hablando de Yel, se están refiriendo a lo mismo que los Grisha se refieren cuando hablan acerca de esta creación en el corazón del mundo, de este primer creador. Entonces, me parece bastante interesante y bastante plausible porque, pues sí, porque al final de cuentas, pues lo que los fierdanos consideran como no natural sigue siendo un poder que visto desde sus, no sé cómo explicarlo. O sea, cuando ellos deciden verlo desde los ojos de Yel es algo santo, ¿no? Algo divino. Entonces, a mí se me hace bastante probable esta teoría. Sí, bastante posible y también es una teoría que vale mucho la pena explorar. Me gustaría que Lee Bardugo explorara un poco más toda esta parte de la historia de el origen de los santos y cómo están conectados con la creación en el corazón del mundo y si hay una deidad mayor, también podamos conocer más sobre cómo repercute, ¿no? En la creencia de la gente, sobre todo porque vemos que la gente eh, al menos en la creencia popular, la gente no es como que le esté rezando al primer creador Uh-huh. o a la creación en el corazón del mundo, le rezan a los santos. Entonces, ¿será que solo este primer creador sea parte del conocimiento de la instrucción Grisha y los demás, digamos, el pueblo en general no tenga este conocimiento, sea algo reservado o por qué no? ¿A qué se debe que no se mencione antes? Y no sé si se va a mencionar después, digo, sabemos que está como que el Grisha verso está como en pausa, así que esperemos que si hay más libros podamos conocer más, porque digo, ya nos introdujo a los santos de una manera directa completamente en el Rey Marcado, entonces pues sí nos deja queriendo más de saber más de qué va a pasar o cómo están, cómo pueden ver a la gente y todo esto que ya mencionábamos en su momento en el Rey Marcado, cómo es que se conectan, cómo es que están interviniendo en las situaciones de la gente, en la vida, entonces sí me gustaría saber más. Yo también. Esperemos el libro de historia de las religiones en el Grishaverso o algo así. Y bueno, pues pasamos con nuestro segundo relato del día de hoy, que yo creo que es uno de los santos con los que más familiarizados estamos, y si no es así, muy mal, porque de verdad es el que más se nos ha mencionado a lo largo de todos los libros, que si es un santo, que si era un Grisha, que si de todo, lo conocemos de todos lados a Ilya Morozova, ¿no? Este creador de los amplificadores, ya tuvimos su historia por ahí del lado de Baghra, y pues la historia que nos relatan aquí en la vida de los santos es un poco diferente a la que ya conocíamos por parte de Baghra, pero bueno, les cuento.
Aquí en el libro de la vida de los santos nos dicen que Ilia pues era este sanador, también era un inventor muy conocido en su pueblo, porque dicen que todo el tiempo estaba haciendo experimentos y siempre pues la gente iba con él para pedirle remedios, ¿no? También mencionan que siempre estaba escribiendo, cosa que coincide con lo que conocemos de sus diarios. Y un día Ilia escucha que alguien grita, ¿no? Pidiendo ayuda. Sale de su casa y ve que es un granjero y su esposa, que están junto a esta carreta, si mal no recuerdo. Su hijo pues había tenido un grave accidente, había muerto, y de alguna forma Ilia se acerca y lo regresa a la vida. Entonces, como ya hemos visto en otros relatos, la gente obviamente al ver esto se asusta y lo cuestionan y pues le empiezan a reclamar que, bueno, si tenía esta capacidad de regresar a los muertos a la vida, dónde había estado cuando fulanita había estado enfermo, cuando fulanito había tenido no sé qué accidente. Entonces, por alguna razón, deciden encadenarlo y lo echan al río. Entonces, la leyenda cuenta que su cuerpo fue encontrado o salió del agua millas más adelante, sin mancha alguna, y que un ciervo blanco lo cuida por 3 meses a su cuerpo. Un ciervo blanco pues bastante alusivo a lo que es nuestro primer amplificador. Entonces, pues ya como mencionábamos, ya lo habíamos visto en todo. Yo creo que es el santo que hemos mencionado en todos los libros, en la trilogía Grisha sobre todo, y ahorita en los libros de Nikolai, lo hemos visto bastantes veces. Así es, y él es el patrono de las curas improbables y su orden Grisha oficialmente en la wiki dice que es material Ki, pero Bagra sí nos menciona, ¿no? Que él no veía esta distinción entre las órdenes Grisha porque también, así como podía hacer cosas y fabricar, digamos, pociones o lo que sea, remedios, también era sanador. Entonces, esta parte digamos, son dos órdenes distintas. Así que es este concepto, ¿no? Que él usaba y esta frase que Bagra dice de que acaso no somos todas las cosas, pues era Sankt Ilia quien lo mencionaba. Era Ilia quien lo repetía, quien lo tenía pues en todos sus escritos, ¿no? De que realmente no había barreras entre las órdenes, que las barreras fueron puestas después. Entonces, eso se me hace muy interesante porque vemos que a lo mejor al momento de cultivar o de usar todas estas como ramas del poder, tal vez le fue más fácil hacer uso de Mersos. Ya sabemos que pues usó Mersos, ya conocemos que por el lado de la historia de Bagra, a quien revive no es al hijo de un granjero, sino es a la hermana de Bagra. Entonces, es esta parte que digamos que choca, ¿no? Con las dos versiones. Y que bueno, que al momento de revivir a la hija fue como creó el tercer amplificador. Y ya sabemos cómo repercute esto al final, en la última parte de la trilogía. Y pues se me hace muy interesante, ¿no? Los paralelos, ¿no? La historia que realmente pasó con la historia que se le cuenta, ¿no? Todo el mundo. Sí, yo quisiera saber en qué momento se distorsionó esta historia de pasar de ser una niña a la que revive su propia hija a ser un niño del pueblo. Entonces, sí está como, pues sí, en qué momento, qué pasó para que tuviéramos al final este relato y cómo es que, pues será que Bagra es la única que tiene la versión original por ser, pues haber sido testigo, ¿no? De la muerte y la resurrección de su propia hermana. Pero bueno, ¿qué nos puedes decir acerca de las referencias? Porque por ahí me decías que encontraste unas bastante interesantes y curiosas y que tenías muchas ganas de contarme, así que soy todo oídos. Sí, de hecho, ya lo había notado en el guión, pero dije, no, Lucero lo va a ver y le voy a spoilear este momento, así que mejor lo borré. Pues bueno, Ilia es la palabra rusa para el nombre Elías. Elías es un profeta en la Biblia, se encuentra su historia en el libro de los Reyes, en la tradición judio-cristiana. Y lo más interesante es esto, que se me hizo muy loco. Es que Elías, creo que no sé si se encontraba como en alguna misión, algo así, y es hospedado por una viuda. Él se queda con la viuda le da de comer, él le habla de Dios y le da como comida interminable, hace como una oración y sus reservas de harina nunca se agotan y creo que la leche tampoco, algo así. Ok, eso sí lo conozco. Ajá, pero el hijo de la viuda enferma y muere. Entonces la viuda le reclama de que, oye, te estoy hospedando y tú me hablas de Dios, pero porque, o sea, tú eres como la mala suerte porque viniste y mi hijo se murió. Entonces le dice, bueno, llévame donde está tu hijo. Elías va a la alcoba del hijo y ora
y el hijo revive. Eso está en la Biblia porque yo nunca lo había leído. Sí, lo vi en Wikipedia y dije, a ver, espérense, a ver, ¿cuál es la cita bíblica? Y revisé y sí está, efectivamente, lo leí en la Biblia. Y se me hizo muy loco. Oró 3 veces pidiéndole a Dios que lo resucitara, lo reviviera y dice que cómo de repente el chico empezó a respirar otra vez. Y yo así de, wow, qué loco. Esto no es coincidencia. Yo estoy No. segura que Lee Bardugo conoce a los profetas, así que hizo bien su investigación. Wow. Wow, bastante. Es que no lo puedo creer, o sea, nunca había escuchado esta parte de la historia, pero sí. Definitivamente yo creo que es de las preguntas que más me muero por preguntarle a Lee Bardugo, de que, a ver, dime bien en qué te basaste para escribir todas tus historias de santos, qué tanta investigación tuviste que hacer y por qué decidiste irte por esas referencias. Va a ser una plática bastante interesante. Definitivamente. Y otra curiosidad que encontré es que Elías en alguna de sus misiones fue alimentado por cuervos y solamente me dio risa. De que Sí. jiji, cuervos. Eso sí lo leí y dije, jeje, cuervos. misma reacción que tú. Y hay otra referencia que es la de San Pedro en cadenas. Pues San Pedro, que pues el apóstol, estuvo encarcelado en la prisión de Herodes y se dice que un ángel se apareció en su celda una noche antes del juicio y simplemente sus cadenas se rompieron, ¿no? Se cayeron y pudo salir, pudo irse. Entonces yo no sabía, pero como que este pasaje o esta parte se le conoce como San Pedro en cadenas y hay incluso templos, que no sé si basílicas o catedrales, que llevan este nombre, San Pedro en cadenas. Es tal cual como lo vemos aquí, que es Sant Ilia en cadenas. Ajá, justamente. Uh-huh. Oh, wow. Ese paralelo tampoco lo vi venir. Excelente, pues bueno, hasta aquí llegamos con nuestro segundo relato de Sant Ilia. Como quiera, pues ya habíamos leído bastante acerca de él. Si encuentran alguna otra referencia, recuerden siempre hacernoslas llegar. Nos encanta leer más teorías y más referencias y más comentarios. Y pasamos con nuestro tercer relato, porque el día de hoy tenemos 4. Así que el tercero es otra santa que, si bien no habíamos leído de ella como tal, ya teníamos como ciertos atisbos de su historia o ya sabemos de ella a través de a lo mejor otros nombres o creemos que es otro personaje del que ya hemos leído, ¿no? Que es Santa Úrsula. ¿Quieres contarles de su historia? ¿Quieres que la cuente yo? Si quieres, se las cuento. Bueno, nos cuenta la historia de Santa Úrsula, que es una princesa fierdana que tiene una gran devoción a los santos. Su fe es tal que pues los sacerdotes de Yel creen que ella está poseída por un demonio y le piden regresar a la fe de Yel. Así que quieren como convencerla y la quieren obligar y tratan de hacer como un ritual o una prueba para asegurarse, ¿no?, que no tuviera este tipo de posesión y la sumergen en el mar varias veces y como ella no se ahoga, dicen que seguramente o es un poder malvado o es parte pez. Así que se me hace muy loco, como que o estás endemoniado o eres parte pez. Solo hay de 2 sopas, ¿no? Solo son esas 2 opciones. Así que bueno, dicen, obviamente tenemos que comprobar que no sea parte pez. Vamos a matarla y la cortamos y vemos si es pez o no. Así que deciden hacer eso. Entonces, cuando el sacerdote levanta el cuchillo, una ola enorme viene, tapa el sol y mata a todos menos a Úrsula y es tanta la fuerza del agua que el espacio de tierra en la que estaban se rompe y se quedan unas islas formadas que se conocen como las Islas del Corazón Roto. Y bueno, se dice que Úrsula se queda en una de estas islas, se queda en una pequeña cueva y ahí vive el resto de sus días alimentándose de moluscos y de cositas que encuentra por ahí y bebiendo agua salada. Y actualmente, digamos, en el Krishaverso, la gente va a estas cuevas y le pide a Santa Úrsula por el retorno de sus seres queridos, porque es la patrona de los perdidos en el mar. Estoy viendo en el mapa esas islas y ya, no las había reconocido, pero son estas islas que están hasta el mero norte de Fierda. Bueno, pues sí, ¿verdad? De por sí Fierda está en el norte. Pero si las juntas realmente podrían formar un corazón. Entonces entiendo el nombre. Random fact. Pero bueno, me dio mucha risa esto de, no, pues la solución es cortarla a la mitad para comprobar que no sea un pez. Me acordé del relato del rey Salomón de, pues vamos a cortar al bebé para darles la mitad a cada madre. ¿What? Pero bueno,
Cada quien, cada quien. Y bueno, como mencionábamos, ya habíamos leído un poco de lo que creemos también es su misma historia contada a lo mejor de una manera diferente, sobre todo en el lenguaje de las espinas, ¿no? Nos evoca bastante a este relato del agua que cantó fuego, en donde veíamos la historia de Ula. Era Ula, ¿verdad? El nombre que tenía en el lenguaje de las espinas, donde si bien no era una princesa fierdana, era realmente pues una... ¿Cómo se le llamaba? Pues era una sirena, pero tienen un nombre específico, ¿no? Dentro del Grishaverse. Ay. Silbrother. Silbrother, algo así, ¿no? Ay, súper complicado. No tengo idea de cómo se pronuncia, Silroher. Siempre he pronunciado así. Pero igual, ¿no? Vemos como esta similitud en los nombres y además, a través del relato del lenguaje de las espinas, aprendimos que Ula era la media hermana del oscuro. Entonces, son cosas que dices, sí son la misma persona, no lo son. Hay mucha similitud tanto en su nombre como en los elementos que los rodean, en el hecho de ser como estar tan conectados con el agua, tener este tipo de... Pues no nos mencionan como tal poderes en el relato de la santa, pero al mencionar que tiene tal devoción a los santos, pues podemos asumir, ¿no? Que ha de tener alguna manifestación de poder Grisha. Y luego tenemos pues toda esta gente que le ha rezado para pedirle el retorno de sus amados. Creemos que pues son estos tipos de milagros que ha concedido, ¿no? Entonces, sí se me hizo bastante interesante, como que vemos muchísimas versiones de lo que creemos que es lo mismo a través de las diferentes culturas. Sí, vemos muchas diferencias. Como dices, algunos elementos prevalecen. Incluso me llamó la atención el hecho de la mención del cuchillo, porque creo que sí dicen que el cuchillo sí, como que sí sobrevivió la ola. Y sabemos que en la historia de Ula el cuchillo es muy importante, ¿no? Porque es este cuchillo que tenían que tener guardado, oculto, entonces sí es es básico, ¿no? Es elemental, ¿no? Es Así que, cierto. ajá. Era el cuchillo que usaban para partirse sus aletas, ¿no? Para poder tener piernas. Exacto. Wow, no recordaba ese detalle. Más prueba de que es la misma persona. Y pasamos con el último santo del día, que es San Matthews. Y su historia, bueno, está también curiosa y también tenemos algunas otras referencias que encontramos por ahí. ¿La quieres contarlos? Cabe mencionar que yo estaba pronunciando el nombre como Mateus. Como que lo estaba leyendo muy literal. Pero sí, si lo decimos en inglés es Matthews. Y bueno, en su historia nos cuentan de este pueblo que estaba siendo atacado por un lobo y que ya había cobrado muchísimas víctimas, ¿no? Dentro de los habitantes. Entonces mandan llamar a un cazador, pero no logran nada y los habitantes pues empiezan a burlarse de él. Entonces este cazador que se llamaba Ibar, y yo en mi cabeza siempre leyéndolo como Iván, pero no es Ibar, le pide, ¿verdad? Le pide permiso al rey para retirarse, pero como no obtuvo respuesta, pues se queda ahí y en eso llega al pueblito este monje decidido a hablar con el lobo. Entonces este monje llamado Matthews se adentra en el bosque, lleva un poco de comida con él y logra hablar con el lobo, lo alimenta y también a sus cachorros y los cuida, o sea, cuida a todas estas generaciones, ¿no? De cachorritos, de lobitos. Y se menciona que pues después de esto el lobo ya no vuelve a cazar, o sea, ya llegan como a esta especie de acuerdo e incluso se pasean, ¿no? entre el pueblo y se dice que se convierten estos cachorros como en los primeros perros. Este es por lo menos como el origen de los perros en el Grishaverse. Está súper curioso. Pero esa es en sí la historia de San Matthews y cómo logró salvar a este pueblo de las garras del lobo. Que por cierto, esta mención del cazador y el lobo me recordó a la historia del el zorro demasiado astuto. A mí Que también había un también. lobo, que estaba, y se llamaba Ivan, ¿no? El cazador. No sé, no recuerdo eso. Ya tiene rato. Creo que sí. Tiene mucho rato que lo leímos. Pero algo así. Entonces me recuerdo mucho esta pensé, dije, están relacionadas las historias. Como que hasta olvidé que el santo era San Matthews y dije, a lo mejor es de que Sankt el cazador, de que Sankt Ivar el cazador, que no es cierto, es Matthews. Y sí, está curioso y no tenemos ninguna otra mención de este santo en el Grishaverse, pero sabemos que, bueno, por razones obvias, su patronazgo es es el patrono de quienes aman y cuidan a los animales. Y sabes qué, cuando yo estaba leyendo esta historia, si bien no tenemos ninguna mención y de hecho no nos dicen si es en Ravka o en Fjerda, yo pensé que la historia iba a terminar en algo sobre
esta tradición que tienen los Drusquela de escoger a sus lobos. Yo dije, algo ahí va a estar relacionado, pero no, al final salieron con que eran los perros y yo, ok, está bien. Pero no sé, se me hizo curioso y pensé que iba a ir por ahí, y aparte el nombre de San Matius me recordaba a Metallas, entonces yo quería que fuera por ahí la historia, pero no se me hizo. Yo también, de hecho, como sabemos en Seis de Cuervos, que es una familia que es la que se ha dedicado toda la vida, no sé cuántas generaciones, a como a criar a estos lobos que usan los Drusquela, los exclusivos para los Drusquela, pensé que iba a ser como que una familia de aquí de ese pueblo iba a ser, ¿no? Iban a encargarse de estos lobitos para la crianza y iban a terminar siendo estos lobos de los Drusquela, pero no. Fue un poquito decepcionante en ese punto, pero se me hizo muy interesante de que no nada más que hablara con el lobo, sino que llegó con esa determinación de voy a hablar con el lobo, porque obviamente puedes hablar con los animales. Duh. Sí, es algo que hacemos todos los días. Digo, yo le hablo a mi gata, ¿verdad? Pero que te conteste es otra historia. Sí. Y bueno, como orden Grisha, o sea, no tenemos ninguna orden Grisha que nos hable, que nos diga de algo de los animales que se pueda hablar. Sabemos que hasta cierto punto los materialquis son los que tienen el poder de como de sanar a los animales o de poder manipular la materia de los animales. Sin embargo, ninguna nos dice que puedan como entrar, cruzar esta línea y que hacer que los animales hablen, ¿no? Controlarlos de cierta forma, no controlarlos, sino como darles esa voluntad o habilidad de hablar, de poder comunicarse, de leerles la mente o algo así. Entonces se me hace muy, muy curioso, ¿no? Que de la nada sea esto. Digo, también sabemos que muchos de estos relatos de los santos vienen siendo como exageraciones y realmente son como mitos, Ujú, más leyendas, que sí. cosas, mitos y leyendas no son tantos como cosas así, aseveraciones, no cosas que se puedan comprobar. Entonces, está interesante. Se me hizo bonito, pero se me hizo raro como, ok, otro santo que no tenemos en ninguna orden Grisha. Sí, va a quedar fuera del diagrama. Y Sí, quiero que nos cuentes acerca de la referencia más directa que tenemos de este santo, porque la verdad es que fue un copy-paste de su historia. copy-paste. Es la historia de San Francisco de Asís y cómo liberó o libró de un lobo feroz a la ciudad de Gubbio, en Italia. San Francisco de Asís era un monje, ¿sí? Iba a Era un decir monje. un monje franciscano, pero pues Él, se dieron los él hizo la orden, ¿no? franciscanos. Bueno, a lo mejor yo había hecho la orden, no sé. En fin, No sé. el caso. San Francisco, él supo que había un lobo que estaba pues realmente aterrorizando la ciudad, estaba comiéndose animales y personas por igual. Entonces, él supo de este caso y, o sea, él no vivía ahí ni nada, él llegó simplemente porque supo y tuvo misericordia de la gente. Llegó y se adentró al bosque donde sabía que estaba el lobo y le dijo, hermano lobo, ya no tienes que hacer daño, ¿no? Y ya. Que él extendió la mano al lobo y el lobo le dio la pata. Así, como que llegaron a un acuerdo. ¿What? Sí, yo leí esta historia y tuvo toda una conversación, bueno, unilateral, obviamente, la conversación en la que le hizo todo este discurso de estás haciendo daño a las criaturas de Dios y esto va a ser castigado y te quieren en la horca y no sé qué, pero tienes que detenerte y yo te prometo que te van a seguir alimentando. Y yo, oh, wow. Y al final le dice, quiero tener como prueba de tu como que me des fe, ¿no? De que ya no vas a seguir haciendo daño y el lobito va y le da la patita. Y yo, ¡ay, qué bonito! Pero sí está súper, súper igual la historia. Está súper igual. Y luego dije, bueno, yo conocí a otro santo que también se le conoce como, tiene también el patronazgo de los animales y de los veterinarios y así, porque bueno, San Francisco es el patrono de los veterinarios y también de, bueno, muchas otras como organizaciones de cuidado del ambiente y todo esto tienen a San Francisco como patrono. Incluso el movimiento Scout tiene también a San Francisco como patrono. Pero yo sabía que había otro, por lo menos San Antonio Abad, que su historia está curiosa también. Él fue a visitar a un ermitaño, y este ermitaño tenía como que un ave, no sé qué pajarito sería, le llevaba pan todos los días. Y cuando San Antonio llegó, le empezó a llevar pan también a él. Pero como que vivió mucho tiempo en el desierto, este San Antonio, y, y también se encontraba con animales y se encontró a una jabalí con sus crías, con sus cachorros, y estaban ciegos.
y curó a los cachorros, y la madre ya no se les separó a San Antonio. Se me hizo curioso también. Y luego hay otros santos, como San Pío de Pietrelcina, que también dicen que cuando estaba celebrando la misa, las aves dejaban de cantar para escucharlo. San José de Cupertino también se dice que tenía este don de comunicarse, que las ovejas lo escuchaban cuando oraba, y las golondrinas lo seguían cuando caminaba. Se me hizo muy curioso también, que incluso unas religiosas como que agarraron a un ave y le pusieron una campanita porque como que cantaba con ellas, algo así, y luego el pájaro se enojó y no regresó. Y San Antonio les dijo, no, perdón, San Antonio no, ¿quién era? Se me fue el nombre. San José de Cupertino. Les dijo, es que este pájaro no es para que toque la campana, es para que cante con ustedes. Muy curioso. Me acordé del video de este búho que se pone a bailar en medio de una misa con el coro. No, qué chistoso. A lo mejor por ahí va, a lo mejor por ahí va también. Y luego también está San Juan Bosco, que tenía un perro que lo seguía y lo cuidaba y lo protegió de varios intentos de asesinato. Otro, San Antonio María Claret, que también tenía esta como relación con los animales, que las aves como que le respondían, o se le acercaban cuando él cantaba, algo así. Y San Francisco Javier, que también creo que navegando, como que se encontró con un cangrejo y como que tuvo cierto tipo de cercanía con el cangrejo. Esa historia no me la sé muy bien. Sí, leí algo del cangrejo y que luego encontraron su crucifijo o algo así en las tenacitas del cangrejo. O una posesión del santo. Princesas de Disney en la vida real. Uy, sí es cierto. Era Sebastián. Eso es todo por esta semana. Muchas gracias por acompañarnos y los esperamos en la próxima, donde estaremos discutiendo las vidas de San Dimitri, San Geransim, Santa Lina, el Santo sin Estrellas y el Santo del Libro. Y sin más por el momento nos despedimos, sin llantos, sin funerales.